Hola, Hola, ¿qué tal? aquí estamos otra vez. El día de hoy, Vamos a hablar sobre el porno inspiracional y sobre estas típicas frases de ser muy productivo, de levanta a las 4 de la mañana para que tu día rinda y esa onda de el cosas. hustle grind set, esta cultura de los sigma, así de el esfuerzo a full, ¿cachai? Y las imágenes Ujú. de leones y de Lamborghini y wey así. En fin, vamos a Eso, detallar más cuando empecemos. Así que adelante, corre que intro. corra la intro. Mi nombre es Mauricio y a finales de 2021 pasé de pedalear en bici a andar sobre sillas de ruedas. Hay toda una vida previa que a veces menciono, pero llevo harto tramo recorrido desde entonces. En 2023 se mudó conmigo mi pareja, Cata, y aquí es donde charlamos de muchos temas considerando nuestras experiencias juntos con la discapacidad incluida. Hola otra vez. Entonces, como novedad teníamos que estamos un poquito encima con esto. Sí, no Eh, habíamos grabado hace bastante porque nos habíamos aparaguado con un par de podcasts sí, adelantados teníamos un par en la reserva, así y nos que quedamos dormidos los laureles y sí, como que dejamos de grabar. sí, Así que ahora tenemos que ponernos al día. exacto. Bueno, como dije en un comienzo, primero vamos a comenzar con el porno inspiracional y eso va a ser introducido por Mauri. Sí. Yo creo enlazar dos conceptos que son básicamente esta cultura de la obsesión por la productividad, que todo el mundo conoce y la vamos a poder detallar más a fondo un poquito más adelante, con este concepto que puede que no sea tan popular, que es el porno inspiracional. Así se le llama y obviamente no tiene connotación sexual, sino que se le llama porno porque objetifica o cosifica, como le llaman en el español en realidad, eh, a personas en favor de inspirar o motivar a otras personas que eh, en muchas ocasiones esto trata de personas en situación de discapacidad para inspirar a personas que, qué suerte que no soy esa persona, que no tengo esa condición, que afortunado soy de que no soy. Para dar un poco más de contexto y que quede explicado mejor, tengo un clip que yo mismo subtitulé de Stella Young, que hizo una charla TED hace años, esto es como 2014 más o menos. Ya van como 10 años de esto, y explica bastante mejor el tema, queda resumido. Se lo voy a presentar a Cata y lo van a poder ver ustedes aquí también. Well, ladies and gentlemen, I'm afraid I'm going to disappoint you dramatically. I'm not here to inspire you. I'm here to tell you that we have been lied to about disability. Yeah, we've been sold the lie that disability is a bad thing. Capital B, capital T. It's a bad thing. And to live with disability makes you exceptional. And in the past few Que no. years, we've been able to propagate this lie even further via social media. You know, you may have seen images like this one. The only disability in life is a bad attitude. Que no. Or this one. Your excuse is invalid, indeed. Or this Trata one. de ser clever. Before you quit, try. Ah, sí, porque no se And me había these ocurrido. images, you know, there are lots of them out there. They are what we call inspiration porn. Ujú. And I use the term porn deliberately because they objectify one group of people for the benefit of another group of people. So in this case, we're objectifying disabled people for the benefit of non disabled people. Sí. The purpose of these images is to inspire you, to motivate you, so that we can look at them and Y think, digo, well, qué however suerte bad my que life no soy yo. is, it could be worse. Claro, I podría could ser be esa that persona. person. But what if you are that person? Exacto. Entonces aquí hago un corte y salto Um, para más adelante en la and that conversación. quote, the only disability in life is a bad attitude, Es una the cita que nada que reason ver. that that's bullshit Ujú, is because it's just not true. Because of the social model of disability, ujú. you know, no amount of smiling at a flight of stairs has ever made it turn into a row. Jamás. Never. Exacto. Se trata de actitud.
You know, smiling at a television screen isn't going to make closed captions appear for people who are deaf. You know, no amount of standing in the middle of a bookshop and radiating a positive attitude is going to turn all those books into Braille. Exacto. It's just not going to happen. It's just not going to happen. No va a pasar. Ahí Y está, ahí se otra repite. vez. Ya. Entonces, ese es el concepto, creo que quedó bastante claro. Sí. Se explica bien lo que es como porno inspiracional, el por qué se usa ese término. Que en sí no tiene nada que ver con el sexo. No, pues, pero es crudo. Y la verdad, sí es cierto que utiliza solo para el bien del argumento a una persona que está en una condición para decir, oye, qué bueno que tú no estás en esa condición, así que no tenés por qué quejarte. ¿Cachai? Es como poner niños desnutridos en África y decir, oye, tú te quejáis de... Ah, sí, Es bueno, lo que la, hacen la típica la mamá típica de las de mamás. tú no quieres comer y hay Tú no te niños quieres- en África que se mueren de hambre. Sí. ¿Acaso eso cambia en algo el argumento? Ujú. Y onda, no estás pensando en los niños en África que se mueren de hambre. Estás Ujú. pensando en cómo hago que mi crío se coma la comida. Le cuento una historia a él, solo importándome cómo reaccione él. Y me da igual utilizar a los otros como parte de mi argumento o no. Ujú. ¿Cachai? Si tú hablas oye, una persona que, no sé, visualmente en su rostro tiene algún, no sé, tiene síndrome de Down, por ejemplo, Ujú. y está haciendo algo destacable que tú no haces, esto es solo para, muchas veces, para decir, oye, tú podrías, pero no le estáis echando suficientes ganas, ¿cachai? Ellos le echan ganas y pueden y son bacanes. Cuando en realidad es como viejo, calma, todo el mundo es Ujú. una historia propia, ¿cachai? No tenéis por qué andar utilizando a unos para, como comparación para luego hacer sentir bien a otros. ¿Cachai? Hay cosas que no se pueden hacer y que son tan crudas como los ejemplos que dio ella, ¿cachai? Sí. Poneme una biblioteca entera, weón, pero si son libros tradicionales y soy ciego, no me dais nada en braille, no voy a poder leerlo. Por mucho que tengas ganas, ¿cachai? Estoy feliz, vengo motivado, separé mi día entero para venir a la biblioteca. No cambia el hecho de que las cosas son como son. Si tú no me ponías una rampa, yo tengo que andar arrastrándome para subir la escalera, Mm. pudiendo hacer las cosas bien, ¿cachai? No meterme esta historia de que si yo le echo suficiente ganas, o si otra persona le echa suficiente ganas, o es una persona empeñosa, resulta que por eso triunfó en la vida. Viejo, las adaptaciones se necesitan, Sí. ¿cachai? Eh, Aquí no es una cosa de ahí le estoy haciendo un favor a la persona, sino que no. simplemente estoy cumpliendo con lo que se debe. Con lo que corresponde. Y quería enlazar el concepto del porno inspiracional con esta cultura de obsesionarse por la productividad o por lograr metas o Ujú. por etcétera, porque es lo que tú me habías presentado como temática que es un poco más abierta, un poco más grande y es Sí, la que da, según yo, para el resto del episodio. sí. Adelante. Bueno, yo lo pensé porque de repente así, scrolleando en TikTok, en las redes sociales, aparecen cosas así, po, como si quieres que tu día valga, tienes que empezar desde temprano, haz ayuno intermitente para sentirte mejor y puras Ujú. weas así, que al final yo me pongo a pensar seriamente como, ¿qué tanto beneficiará a la persona todo eso que dicen? Porque ya, yo entiendo que uno tiene que ser productivo. Yo no Ajá. voy a decir Estamos de que, acuerdo en que eso. no, No podéis pero tirarte en la en ese lado. vida siento yo que hay equilibrios. Sí, Que uno puede ser balances. productivo y sentirse bien de haber hecho Y no cosas dejar el consigo resto de tu mismo, vida de pero lado. no sacrificar todo tu tiempo en eso. No Sí, sacrificar el dormir, que personalmente para mí dormir es un placer más allá de una necesidad. Es agradable, sobre todo ahora que duermo con Mauricio, que, seamos sinceros, nos gusta dormir sí. juntos. También me gusta salir a caminar como si en un rumbo fijo y no en plan, ya, si camino de tal distancia a tal distancia, voy a quemar tantas calorías y esto me va a ayudar para esto otro. Sin No, tener que pensar en. Claro, obvio, no, obvio. ¿cachai? Uno puede disfrutar de cosas que necesariamente no son Sí, es productivas. que no todo es un trabajo. Exacto, no todo tiene que tener una ganancia visible o presumible, Sí, ¿cachai? Porque, por ejemplo, esto no es nada productivo, no hay ganancia por ningún lado, pero es algo que a mí en lo personal me llena. Y es que cuando tomo un auto, un coleto o lo que sea y subimos frente al departamento, yo amo.
con todo mi ser ver nuestro balcón. Y no estoy ganando nada, No, ¿cachai? pues sí No. entiendo. Sí. Son esos detalles, son ese tipo de cosas. Y yo, la verdad, todos esos videos de esos influencers que intentan hacer que el mundo sea como ellos lo viven, lo, yo quiero intentar entenderlos porque no me imagino una vida obligándome a hacer de todo menos disfrutar el vivir. Yo sí he vivido etapas así, años completos incluso. Sobre todo la etapa en la que estuve más dedicado a, obviamente, a trabajar a tiempo completo, a hacer mis proyectos, a ahorrar, a Ujú. invertir. Sí, Eh, pues y ahora cosechaste tu fruto y sí, ya puedes estar más calmado. recién ahora soy capaz de decir, oye, ya construí un nido, soy capaz de... Onda, hay un colchón y no hay un riesgo de que me quede en la calle mañana. Ujú. Así que, bien, pero esos frutos no vienen de la nada. No, pues. Obviamente, si quisiera ir a una charla motivacional, sería capaz de dártela, porque hay una vivencia ahí detrás. El tema es no encerrarte en esto y creer que se puede vivir sin un balance, ¿cachai? Se puede vivir solo dedicándose a métricas, a cumplir objetivos y nada más. Cuando la vida, en realidad, onda, sabemos que siendo humanos, ¿cachai? Todo humano es diferente y toda vivencia es diferente. No solo, no solo, oye, eres feliz o no, ¿cachai? Sino que, oye, bueno, tenía una condicionante muy distinta a la mía. Yo, ciclista en 2021, antes del accidente, no habría pensado en un yo que, oye, tiene mucho dolor al año siguiente, todavía no tiene la medicación correcta, no tiene suficiente fármaco, vive con dolor y no puede editar un video, o no puede ni siquiera grabar, o no puede ni levantarse a hacer ni una hueá porque no Ujú. quiere. Es parte de el haber empezado recién con la lesión medular. Entonces, obviamente, todas las circunstancias son distintas. Y generalizar, casi que diciendo que el resto del mundo es perezoso, es un poco pretencioso, es un poco... es cretino. Hay varios adjetivos que ninguno es positivo. A lo que voy es eso. Ujú. Existe un concepto en el italiano que se llama il dolce far niente, que es como lo bello de no hacer nada, ¿cachai? Lo rico de no Mm, hacer nada, pero no en un sentido de pereza, de soy una persona floja que no hace nada por la vida todo el tiempo, no. sino de, oye, me voy a separar un momento para ahora de verdad no estar pensando en trabajo o en proyecto o en algo serio, sino que respirar, ¿cachai? Estar tranquilo, no estar persiguiendo algo 24/7, ¿cachai? Un Ujú. respiro. Como cuando tú te pones tus videos de cosas y de repente te escucho reírte. Sí, sí, Y así. sí, distraer un rato, ¿cachai? A veces, sí, o no sé, cuando vas a la playa, ¿cachai? Y te echáis en la arena a que te dé el sol, no estáis trabajando. Y Ujú. está súper bien. Es que la cultura de los últimos, de las últimas 2 décadas prácticamente ha condicionado a la gente a hacerse sentir culpable si es que no está avanzando hacia un objetivo. Ujú. Si no estás acercándose a un logro, y estoy hablando en lo personal porque a mí también me pasa, a mí me pasa más que a nadie que conozca, y si no estás avanzando hacia una meta, no, puta, prácticamente no vale la pena el tiempo que estás usando y es casi un desperdicio. Cuando en realidad no es así. Estamos claros que no es así. Estamos claros que la vida es más que solo los objetivos que tienes. Ujú. A veces estar presente en una situación y decir, oye, ¿sabéis que si voy a ir a comer, no voy a estar comiendo mientras mi mente está en otro lado, sino que, oye, disfrutando la comida por lo menos? Oye, es una forma más balanceable, más llevadera de vivir la vida en general. No digo que sea para todo el mundo o que sea la que debe ser, porque no hay maneras correctas o incorrectas, pero sí es más llevadero, es más tolerable. Porque la persona que le estáis dando y echando, no sé, pues, metiéndole carbón a la estufa todo el rato, ¿cachai? Y quemando y quemando, se termina quemando la persona. Queda Sí, chato. yo he conocido a muchas personas
a muchos amigos que los papás les exigían excelencia, que Ujú, tuviesen talleres y actividades extra, que sacaran excelentes notas y la ujú. weá. Y cuando llegaban a la universidad y probaban un poquito de la libertad sin la opresión de los papás, Se perdían. se perdían, Sí, me imagino. ¿cachai? Sí. Y yo en ese aspecto, El arquetipo del el prodigio que se quemó antes de tiempo. exacto, y yo pensando en eso, puta, siempre agradecí que mi vieja siempre buscara como un equilibrio entre que yo la pasara bien, hiciera las cosas que yo quisiera y que sea responsable, ¿cachai? Que Ujú, no me la tirara todo el día, claro. ¿cachai? Yo la verdad, antes, cuando estaba recién salida de la media, yo sí quería el éxito. Como que yo sí quería lograr grandes cosas. Quería sentirme suficiente. Pero después, desde un punto a esta parte, actualmente yo me siento plena. Yo, Yo también. yo siento que me gusta la vida como está ahora, como que no necesito ser famosa, no necesito premios ni condecoraciones ni nada de eso, porque yo, Ujú. sinceramente, con la vida que llevamos tú y yo juntos, me siento totalmente agradecida y me siento totalmente en paz. Como que siento que cumplo con lo que tengo que cumplir, pero que también disfruto de lo que es la vida en sí. Que eres linda. Ay, Eh, eso. yo también tengo que decir que, y sorry por ¿ah? Pero tengo que agarrarme de ahí para decir, yo también estoy mucho más cómodo con la vida que llevo hoy en día. Y si es que hay que ser honesto conmigo mismo, ese es el tema. Cómodo no quería estar. Yo no quería llegar a un punto en el que dijera, aquí he tenido suficiente o aquí me puedo quedar porque alcancé cierta estabilidad. Pero sí, eso es lo que hice. Llegué a este punto en donde me siento estable, siento que no soy fácil de derrumbar y con eso me quedo tranquilo. Es lo que Mauricio más joven no habría querido, ¿entiendes? Mm, Quería perseguir y perseguir sin quedarse conforme con nada. Y no es así, pues en este momento me siento bien, siento tranquilo, siento que hago las cosas bien y que la vida que llevamos es sana, es buena, es ujú, cómoda. Como te digo, la palabra cómoda implica mucho. Me siento, es como acogedor el hogar que tenemos, ujú. es como tranquila y agradable la vida que llevamos. Eso implica cómodo para mí. Y yo que no me había permitido estar cómodo, me lo permito hoy en día gracias a la vida que llevo contigo, me gusta. Sí es cierto que, a pesar de que yo nunca he querido ser famoso, sí quiero dejar mensajes. Yo siento que sí tengo cosas que decir y no importa si el mundo las escucha o no. No me importa ser o no ser famoso, ¿Quieres pero dejarlas siento que ahí? sí sirvo para decir cosas. ¿Entiendes? Ujú, Si no es para dejar por lo menos mi propia historia, que ujú, es lo que yo suelo hacer y me gusta, es también para puta, ayudar. Y hay algo que me da, me llena mucho el corazón y es que el video que hice donde expliqué cómo transferirse en una silla de ruedas, que lo hice lo más breve posible, conciso, de un minuto solamente, en este momento tiene 15.000 visitas. ujú. Has ayudado a 15.000 personas. Y sé que en el peor de los casos, ponte tú que cualquiera lo vio por verlo nomás y da igual. Por lo menos 15 de esas 15.000, por lo menos una en 1.000, Ujú. es una persona que realmente lo necesitaba, decía, no sé cómo transferirme, o no puedo, o no me han enseñado, porque nadie te explica esta weá, la weá viene No. sin tutorial. Y voy a buscarlo, lo encontré, me sirvió. Y con que de esas 15.000 sean solo 15 yo estoy más que pagado, ¿se entiende? Eso Ah, es lo que busco. Y ahora que hice el de tipo de silla, y ahora que tengo varios en el tintero para hacer en los próximos meses, eh, no sé, me enorgullece, ¿cachai? Siento que para eso estoy. Que eso es un mm, propósito más grande que solo... hay algo más allá que solo pagar el dividendo y las cuentas y la comida para ujú. nosotros, porque eso es mes a mes. Pero estoy dejando algo A la prosperidad. para el futuro, ¿cachai? Sí. Sí. Y me gusta. Yo igual voy a hacer la de Laisa. Contigo. Con tu Oh, historia. Pero aún es qué muy tierno. pronto. Tenéis que Sí, vivir más vida. sí, Para obvio. poder escribir algo Se bueno. sabe, se sabe. Estoy como en el principio del segundo acto. Sí. Porque
Mi timeskip es como La silla. el interludio. Mi timeskip es la silla, Sí, ¿cachai? son Pero los es, 23 años antes pre-timeskip y y lo demás ahora después es está. Sí, pues, pero a post-timeskip. lo que voy es como el interludio de entre los dos actos de. Porque Sí, tú estás citando Hamilton. sí, Entre por, los dos actos, cuando pasas de guerra a política, sí, estoy en el inicio del segundo. Se sí. nota. Está bien. Sí, po. También quería como agregarle estas frases como del body positive, Mm. que también van, que no digo que el body positive esté mal, pero hay veces que se va mucho al En lo extremo. personal, yo creo que sí está mal. Yo Eh, creo no en por, neutralidad, ¿entiendes? yo no estoy totalmente en contra de eso, no por el tema de la obesidad, sino por ejemplo esas mujeres que han sufrido quemadura Ujú. y fue algo que escapó de su control. Sí. Yo ahí sí creo que es correcto el body positive. Creo en neutralidad, ¿me entiendes? Creo en no atacar a alguien por algo que no, ¿cachai? No corresponde, no, y no tiene control sobre ello, peor todavía, está bien. Pero positive implica una connotación como algo destacable, algo bello, ¿entiendes? Mm. Y no es particularmente bello. No voy a ir a atacar a una persona porque algo sea feo, ¿cachai? Onda, mis dientes son horribles, ¿se entiende? Mi dentadura es horrible. No tienes para qué venir y decírmelo. Yo lo sé, está bien. Pero tampoco quiero que vengas y finjas que es hermosa, la dentadura más bella que has visto, porque sería falso. Y es innecesario porque puedo estar hablando de cualquier otra cosa en donde puedes evitar mencionar mi dentadura. No tiene nada que ver con el tema, ¿entiendes? Ujú. Eh, Para mí ese es un detalle. Sorry por la interrupción y sorry por imponerme ahí. Quiero No, que tranquilo. Sí, expliques y qué opinas. sí, aquí esto es un podcast, una conversación, está súper bien. A lo que yo voy es que a veces he visto como debates o videos en específico de personas, chicas en específico, que hablan sobre esto. Y yo, como una persona con un cuerpo no convencional, digo que no. Que decir que un cuerpo con sobrepeso es hermoso y que está bien y que no hay que cambiarlo, no creo que sea correcto decirlo. Porque el sobrepeso, la obesidad, es malo. No tienes, Para la salud. no tienes que odiarte por tenerlo, No. pero tampoco tienes que fingir que es algo que te hace bien o que te va a dar una vida buena igual que cualquier otra persona, porque no. Porque el hecho de tener la obesidad, que yo la tengo, hace que tu corazón se esfuerce el doble o el triple dependiendo del Ujú, sobrepeso para poder hacer actividades diarias como caminar o ujú. levantar cosas. La expectativa de vida también se acorta y el cuerpo, seamos sinceros aquí entre nosotros, el cuerpo físicamente no se ve atractivo. Yo soy bonita, ¿cachai? Ujú. Pero bonita de cara. Tengo lindos rasgos, lindos ojos, lindos pómulos, lindas pechugas. Pero de las pechugas hacia abajo, hasta la zona de los muslos, ya no es tan bonito. Porque hay mucho exceso. Yo ahí no opino. Y obviamente trato de reafirmarte siempre muchas cosas y quiero que te sientas bien y segura. Ujú. Entonces yo no ataco ahí para nada. Nada, pero, mi amor, no es un ataque, pero Yo sé. seamos 100% sinceros. eh, y yo sé que tú me amas, más allá del Lo físico. que quiero era decir otra cosa. Ok. Como que nada que ver. Eh, Fingir que la obesidad no está mal o no tiene nada, que es completamente positivo, ¿entiendes? Es como ignorar cuando alguien es adicto. Ujú, ¿Se entiende? Adicción a, sea una droga, ¿cachai? O alcoholismo. ujú, Ese tipo de cosas donde tú dices en cierto balance, lo acepto o entiendo que esta persona tiene pinta de un borracho, pero aún así está ahora piola. Pero si lo veo tomando en este momento, sí da como cosa, sí, po. ¿cachai? Es Y yendo por como ese el tema de la lado, obesidad, sí. una cosa es una cosa, pero luego ver fomentándolo más, así como con chatarra y cosas Ujú, así, eh, es tal cual como ver a un pastero, ¿cachai? Que tiene la cara toda demacrada ujú, y con el codito de cobre, así como... sí. Sí. Yendo por eso que tú dijiste, también hay que decir que
en ciertos casos, la obesidad llega a un punto en el que es adicción, que tú ya no tienes totalmente control bajo tus Sí, impulsos. el desorden alimenticio se Ujú. vuelve una adicción a la comida, Eso, pero la obesidad es una consecuencia, ¿se sí. entiende? Entendemos que hay muchas razones por las que puedes llegar a obesidad. De hecho, no sé, o sea, un proceso de embarazo y luego pariste Ujú, y botaste parte de la, ya, botaste la placenta, pero aún así subiste mucho de peso durante el embarazo, ujú. puede llegar a llevarte a la obesidad incluso también. Uy, Entonces, mi hay mamá, muchas razones mi por las que llegar vieja, a eso. cuando ella tuvo a Juan, era flaquita, ¿cachai? Yo he visto fotos de mi mamá, era súper delgada. Y por los embarazos y puta, por temas de depresión y ese tipo de cosas, llegó la obesidad, ¿cachai? Pero eso, con esas típicas frases de la belleza está en tu interior, o todos los cuerpos son hermosos, y todo. Mm. La belleza sí, la belleza de una persona, la personalidad sí, pero seamos sinceros, no todo, no todas las personas se van a detener a preguntarte cómo eres en el interior. Todo entra por la vista en un principio, Ujú. en las primeras instancias. Excepto para la persona que es no vidente. Que más allá de un chiste, en serio, ¿se entiende? Eso. Y yo, como persona con obesidad, no creo que dar el mensaje de que no importa si tienes sobrepeso o en el otro extremo, anorexia, Ujú. sea algo de lo que uno deba sentirse orgulloso. No, para nada. Es que es dañino. Es como estos Tumblr que hay, así donde fetichizan y romantizan a cagar esto de la bulimia o Ujú. la autoflagelación. Son cosas que son dañinas y negárnoslo solo nos hace daño a nosotros mismos. Sí, ¿Cachai? Sí. sí, eso. Siento que la forma en la que puedo conectar ambas ideas, porque te fuiste por todos lugares muy distintos, la Ujú, forma en la que puedo intentar conectar ambas ideas es que intentar influenciar la vida de otras personas con mensajes que crees que les van a hacer bien ujú. es peligroso, sea por el camino que te vayáis. Exacto. Y si te vas por el tema del body positive y todo, y un conformismo en el quédate donde estás, porque si te quedas así y te juzgan, el problema está en la sociedad y no en ti, Ujú, como, ok, eso es una cosa. Eh, y luego por otro lado está oye, no te conformes nunca, ¿cachai? No eres suficiente, no vales lo que vales, tenéis que sudar la gota gorda, sangre, sudor y lágrimas, ¿cachai? ujú. Hasta que valgáis algo. Porque antes de eso eres como una lacra, weón, y esfuérzate, esfuérzate. ¿Cachai? Quema pestañas, noche sin dormir, y sacrifica el cuerpo, y sacrifica la mente, y ponele más empeño, y de ahí te la sabes muy fácil con el pobre es pobre porque quiere, porque si realmente tuvierais ganas de ponerle empeño, trabajaríais dos pegas y weas, tres pegas. Son estas mentalidades que son completamente dañinas, pues, ¿cachai? Ujú, Creyendo que ayudan a superar algo o que son ejemplos de superación, en realidad estás haciendo daño. En estas dos, digamos, en estos dos tipos, estás haciéndote daño a ti. Y por otro lado, en cuanto al porno inspiracional, estás claramente utilizando a otros para sentirte ujú. mejor tú y en realidad, puta, discriminando por completo Sí, no, a un grupo que, no es como oye, que te interese lo que pase no. con ese grupo al que estáis usando de ejemplo. Solamente sirven para traerte validación a ti. Exacto. Tengo un par de frases Adelante. de diferentes tipos. A ver. Las típicas las motivacionales son como el único límite para tus sueños es tu mente. Cuando sabemos que en realidad no, pues, Hay, weón. hay muchas limitantes, ¿cachai? Onda, el donde naces ya te limita de inmediato. Sí. ¿Cachai? De inmediato. Y si Ujú, me hablas de casos excepcionales, por algo son excepcionales, ¿no te parece? Onda, me ujú. vaya a dar un ejemplo de que tal y tal persona salió del gueto, ¿cachai? De una quebrada culiada, así como que tenía una choza de madera Sí. y resulta que ahora es un multimillonario. Dame el ejemplo que queráis, pero por algo es ese ejemplo ¿Cachai? y no hay más. De esa persona en específico hay miles que Que no no llegaron, salen de ahí y ¿cachai? no es porque no le echaron ganas, No, es ¿cachai? porque no hay oportunidades para todos. Persiste y vencerás.
No siempre. No siempre. Por ejemplo, pon a Mauri frente a una escalera con 20 escalones y no importa, Sí, me voy a arrastrar, pero no va a hacer ¿cachai? que camine, ¿entiendes? Exacto. Hay limitantes que son como son. Eh, Tu actitud determina tu altitud. O sea, como qué tan alto vas a llegar. Mm, mm, no me agrada, pero ya. Sí. Esta es una sola que está como en otra onda, que es como la discapacidad no define mi capacidad. No, ahí hay un tema. Es como, a Mm, ver, no hay un problema en eso, per se. Se puede prestar a mal y depende de cómo sea interpretada, depende de quién la diga, de con qué intención y en qué contexto. Porque yo también creo que, mira, dependiendo del contexto y de la conversación, sí, la discapacidad no define mi capacidad, claramente. ujú. El ser discapacitado no implica que no sea capaz de nada o de ciertas cosas en específico. Soy capaz de trabajar, por ejemplo. Sí. Entonces, obviamente, dependiendo del contexto en el que lo uses y de qué es lo que quieras decir, puedo estar muy de acuerdo. Por otro lado, hay ejemplos donde sería todo lo contrario, ¿cachai? Decir la discapacidad no define mi capacidad cuando estoy soñando con cosas que no van a poder ser, como, bueno, calmado, calmado, ¿cachai? Ujú. Estas ya son como de empoderamiento femenino. Ujú. Mi belleza radica en mi autenticidad y mi fuerza interior. Mm, O sea, la belleza interior es de pana, pero solo la conoces cuando ya conoces a la persona. exacto. Lo que Si quieres dijimos hablar anteriormente. sobre belleza en cuanto a lo superficial o lo Ujú, físico o lo visible o lo perceptible, así como por alguien que no te conoce, claramente no radica en tu autenticidad. Porque no, po, o sea, yo no sé qué tan auténtica eres a través de la primera interacción que tengamos y en realidad no es como muy relevante. ujú. Rompo techos de cristal y construyo nuevos horizontes. ¿No? Mm. Ah, Hay algunos que no tienen nada de malo per se, son medios no. cursis nomás. Solo Sí. estamos diciendo que son medios No, no, corny. aquí no va en modo de cada frase va a haber uno con una crítica o con un comentario que va en contra, no, son frases que han aparecido. Estamos reflexionando respecto a algunas que encontró Cala, que no sé ni dónde las Ujú, buscó, pero toman eso. eso. Esta es como del empoderamiento profesional Ujú. para superarse día a día en la pega. Eh, Soy un líder nato y tengo la capacidad de inspirar a otros. El problema es que no todo el mundo es un líder nato, muy Ujú. pocos lo son, y no todo el mundo puede liderar a otros. Esta de aquí la saqué de una publicación que me salió y que es como, repite, que decía como, repite esto y lograrás el éxito. Ah, ya, como las afirmaciones. Exacto. Sí, yo no creo en ese tema. O sea, lo que te sirva, genial, ¿cachai? Si te sirve como herramienta, úsalo. Pero yo, si yo ya sé algo sobre mí, ya lo sé y no necesito autoconvencerme de ello. Y luego, por mucho que yo me repita algo que no creo, esto no va a hacer que yo lo crea. ¿Se entiende? Sé lo que sé. Y no necesito, en lo personal, no necesito reafirmármelo. Ujú. Por Eso. otro lado, si creo en manifestar de cierta forma, si creo en otro tipo de cosas medias espiritualescas y todo lo que queráis, no son mi onda. Pero sí creo por un sentido más práctico. ¿Cachai? La canción de la que te hablé de Sí, Kendrick Lamar, sí, Men of the Garden, es completamente una manifestación, ¿cachai? Es sí. me merezco todo, me merezco esto, me merezco esto otro, hice esto, hice... Bueno, son el tipo de cosas que puedes desear antes de conseguirlas. Y Ujú. si realmente estáis poniendo el empeño y haciendo el trabajo que corresponde y que puedes hacer, puede que llegues a eso. Y luego cuando llegues y lo obtengas, corresponde decir, ¿sabes qué? Me lo merezco. Porque lo hice, ¿cachai? Está bien, sí. No creo tampoco, y Cata tampoco, que la motivación per se sea algo más. Para nada, weón, para nada, ¿cachai? Uno de repente si se pone cursi y necesita su... Sí. Ujú. El tema es saber qué sí es utilizable y qué no tanto, ¿cachai? Porque hay algunas cosas que son un poco delusional, así como un poco loquitas. ¿Se entiende? O sea, pensar que vaya a ser un multimillonario porque sí, solo porque tenéis las ganas. Como lo que decíamos en el video anterior, pues esas personas que no quieren,
que apoyan gobiernos de derecha o que no se le Mm. ponga más impuestos a los millonarios porque ellos van a ser Sí, millonarios, van a ser un ¿cachai? millonario y solamente están pasando por esa pequeña etapa de millonario frustrado, que todavía no lo es, todavía no lo consigue. Eventualmente lo va a hacer y lo que quiere es que no le regulen con los impuestos, que no le quiten su Ujú. plata, que no sé qué. La weá no existe, es un caso hipotético, pero lo quieren y se lo creen para el futuro. No siempre es bueno. No. Si tú, en cuanto a eso, es como, si tú quieres ser millonario y todo, y esa es tu meta y trabajas para eso, bacán, ¿cachai? Pero no tienes que olvidar lo que eres en el momento en el que estás diciendo eso. Ujú. Porque todas esas cosas de crecimiento personal, profesional Ujú. y demás, si van contigo o si tú sientes que te ayudan y te hacen mejor, bacán, Genial, ¿cachai? Es cosa pero tuya. debe ser sostenible. Eso, pero si por ejemplo tú empiezas así como no, y llegas a ese punto de contenido, de haber tomado tanto de ese contenido, de decir eso de el pobre es pobre porque quiere y Sí. uno tiene que esforzarse y la cuestión, y yo voy a ser alguien en la vida Que así y después termináis todo. nunca conformándote muchas Exacto. veces. Aparte de eso, si lo dices todo eso mientras arrendas una piecita y estudias y trabajas Sí. y tienes que moverte en micro y todo el tema, tal vez en ese momento sea bueno como pensar en que las ayudas sociales sirven, Sí. ¿cachai? Quizá, Aunque después sea el millonario más millonario de sí, todos, quizá en ese momento te sirve un poco, onda, sí, para tu mentalidad para adentro, le favorece el decir yo me lo voy a ganar, ¿cachai? Yo me voy a esforzar. Genial, sí. genial. Pero no implica que debas negar que la Ujú, sociedad se puede arreglar un poco, que hay cosas colectivas que nos afectan a todos, donde hay consecuencias positivas para todos y si las evitas, estás haciendo un daño activamente, ¿cachai? También es cierto, y quería mencionar ese tema, que si sigues siempre encerrado en la idea de perseguir y de, como decía la Miley Cyrus, de climb, ¿cachai? Si seguís como buscando la cima. claro, persiguiendo la cima y subiendo y subiendo y subiendo, en volar nunca va a haber cima, Eso. ¿cachai? Y así es como nacen cosas medias dañinas a cagar, como los compadres que tienen como dismorfia corporal y los veis como años y años en el gimnasio, ya están ultra maceteados, son fisicoculturistas, ¿cachai? Y dicen, no, todavía me veo al espejo y me siento chico. Lo habéis visto, ¿no? Sí. Y es cuático, es fuerte, es como... siento, en parte, un inverso a lo que te puede haber pasado a ti cuando más chica, donde tu familia te decía, oye, estás gorda y no sé qué, cuando en realidad no, te dejaste estar y ahí sí llegaste a estarlo, ¿entiendes? Ujú. Em, Siento que son esas cosas donde si taladras tanto una mentalidad a tu mente como para que luego no puedas salir, eh, puede ser dañino. Creo que ninguna creencia quizá debería ser tan arraigada a alguien. Y lo digo desde el punto de vista de una persona que sí tiene una creencia arraigada, ¿cachai? Yo sí tengo la mía. Que respecto a la adaptabilidad, tú no la Lo conoces. sé, pero ninguna creencia debe ser extremista. No, no, Sí, no debes dar tu vida por esa y no creencia. creo que debería afectar al resto, ¿cachai? No creo que Ujú, deberías dejar que un ideal que tienes tú, que es debatible, en vez de solo guiar tu vida, afecte a los demás. ¿Me ujú. entiendes? Porque a menos que seas un personal trainer, no te estoy pidiendo que opines del cuerpo de los demás. ¿Se Exacto, entiende? A menos que seas un asesor de finanzas, no tienes por qué andarte metiendo en las billeteras de otros. ¿Se exacto. entiende? Y bueno, si no eres parte del equipo de una persona que tiene alguna discapacidad en específico, sea del equipo Ujú. clínico o del equipo terapéutico o lo que sea, bueno, si no tienes nada que ver con esta persona, guárdate tus No, comentarios para exacto, adentro. no Y opiní. te podías inspirar con esta persona, genial, hazlo. Pero no debe ser por qué público, no tiene por qué ser un, No, miren qué afortunados somos todos nosotros, porque este weón le pone empeño y aún así nosotros somos unos pajeros. Bueno, no te comparís para ponerte en una posición más exacto. favorable, porque solo estereotipas, solo haces daño, solo, bueno, no corresponde, ¿cachai? Ujú. Eh, yo quería poner como un ejemplo sobre eso que dijiste antes, sobre eso de creerte tanto tu propio cuento.
cuando yo estaba en la U, conocí a un chico que, bueno, el loco siempre andaba como con cosas caras, ¿cachai? El típico iPhone, el MacBook y eso, y como cosas de cuero y todo, para darle imagen. Una vez que compartimos una clase con los de su carrera, me tocó hacer grupo con él, y nos reunimos y fue como tal, y yo andaba cerca y fue como ya, vamos a ir a hacer el trabajo a su casa, a la casa de este chico, y fue como ya, todos fuimos, po. Y todos por la forma en la que él hablaba, en la que se expresaba, en la que se vestía y todo el tema, pensábamos que Había iba... cierta expectativa. Exacto. El loco vivía en una toma, ¿cachai? Y sus papás eran gente humilde, ¿cachai? Y no es como para criticar o mirar en Por menos, el pero contrario, era es súper admirable lo que decían los papás para que el cabro estudiara. Pero sí, al mismo tiempo es extraño querer aparentar otra cosa. exacto, que cuando, porque justo en esos años eran como las cosas de la prueba, el rechazo y todo eso, y él así como, no, que hay que rechazarla porque van a quitarnos las cosas y no sé qué. ¿Qué cosas tienes para que te Y quiten? yo así como, weón, mira la realidad de tus papás, así como... Sí. Yo creo que cuando llegas a ese punto de que se te olvida lo que eres o de dónde ¿O qué vienes, situación te rodea realmente? exacto, como que tienes que ponerle un poco de pausa al consumo de ese tipo de A contenido tu meta, a y mirar tu... Sí, alrededor en el que estáis. sí, 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 Porque sí. yo me acuerdo que nosotros fuimos a su casa y él se notaba como apenado. Y cuando llegó su mamá con la típica ropita de señora, así con esas falditas que parecen manteles y Sí, así, sí. que no tengo otra forma de asociarlo. Yo digo eso siempre, sí. Como que le dijo, no mamá, sale y no sé qué. Y así como, bueno, es tu vieja, Trátala con más respeto. ¿cachai? Fue muy loco. Sí. Sí, a veces falta como un cable a tierra como para darte cuenta, oye, está bien que estés tratando de superarte o perseguir un objetivo, pero no debería cegarte de la realidad que te rodea, ¿cachai? Ujú, Yo admito, y a modo de confesión, que yo tuve mi pequeño arco en el que tuve que encerrarme en contenido motivacional y fueron unos pocos meses desde que mis padres vendieron el departamento y se vinieron al sur y yo me tuve que quedar viviendo solo allá en la quinta. Me puse a arrendarle a un conocido de la universidad ujú. y antes de... Esto fue en 2019, pero desde marzo en adelante. Desde febrero en adelante. Y ese lapso que hubo entre febrero y el estallido social, que fue como en octubre, fue cuando yo tuve mi arco como de motivacional. Y genial, porque la verdad sirvió, la verdad sí cumplió un objetivo, sí fue un timón, digamos, fue una brújula. Usemos la idea de una brújula, porque no es como un mapa que te dice dónde está la X, tenés que llegar allá, sino que una brújula te orienta así como con la aguja y te dice más o menos para allá. Mm, Después te giras un poco para el lado y dices, no, más o menos para el otro lado. ¿Cachai? ujú, Y era, pero es una idea muy vaga y muy general. Y sirvió. Me sirvió tener las cosas claras, me ayudó, sobre todo en un inicio donde estaba empezando era una transición a la vida adulta, entonces estaba empezando a mantenerme solo, a hacer mis trámites como de grande, ¿me entiendes? Muchas cosas. Pero llegó el estallido social y ahí hubo que reconocer la realidad en la que uno vive, fue como los pies en la tierra, date cuenta de qué es lo que nos rodea a todos y no solo a ti. Cosas que nos están afectando no solo a los vecinos, sino que a nivel país. Oye, ujú. esto es una situación que estamos viviendo todos. Empieza a ponerte en los pies del otro, en los zapatos del otro. Eh, Sirvió y fue como una sacudida que me hizo despertar un poco de ese trance, ¿cachai? Fue un trance que me sirvió harto y que conservo hoy en día muchos aprendizajes de eso, hay hartas enseñanzas que se quedaron ahí. Pero fuera de eso, mmm, siento que sí fue lo correcto y fue bueno el salir de ese foco tan concentrado en algo que avanza lento, ¿entiendes? O sea, si
Si hablamos, por ejemplo, de finanzas, y yo tengo ingresos cada mes, es una vez al mes, no tengo por qué estar pensando todo el mes en plata. La idea es ordenarme de manera que un par de veces al mes lo haga y el resto del tiempo sea libre de mis cosas. No es la idea quedar como estos tipos que hacen el no-fap, ¿cachai? Que es como el no masturbarse, así como célibe completamente, y concentrarse solo en eso. Yo entiendo cuando lo hacen por una intención de, oye, que me deje enfocarme en mis otras cosas, que ignorar este deseo sexual o carnal, dejarlo como por un lado para yo enfocarme en mis propias metas, me parece genial y respetable. El problema es cuando esto se vuelve solo tu único foco y no hay otras metas o otra vida que hacer y se encierran en, estoy como en mi racha de no sé cuántos días y esa es mi vida, ¿cachai? Y tratar de no hacerlo. Es como, viejo, si se vuelve un obstáculo o algo que te bloquea la visión, ya no está siendo una ayuda, está siendo un problema. Eso. Eh, sí, yo la verdad, eh, para mí el momento en el que como que me agarré de esa frase fue cuando, como contexto, lo dije en otro video, pero como para los que no nos han visto, yo me embaracé en el 2020, 2021, sí, fue por esos años. Eh, y lo perdí. Y yo gané todo un gran porcentaje del sobrepeso que tengo actualmente después de eso, como para ocultarme, Es una depresión, pues se entiende. ¿cachai? Y para poder salir de eso y ya no seguir en ese círculo vicioso que lo fue, yo agarré frases así como todo pasa por una razón, las cosas malas se devuelven con cosas buenas y cosas así, Te trae y, esperanza. ¿cachai? Tenía que Ujú. agarrarme de algo. Y puta, en cierta forma las frases no se equivocaron, como que si llegó algo bueno después. Es que, como te digo, Eh, sirven de ayuda, ¿entiendes? en su Está momento, bien. ¿cachai? Pero es como pedirle a Rose en el Titanic que, bueno, cuando llega el barco y los salvan a todos, cuando Sí, llega como el botecito donde los rescatan, ella se queda agarrada todavía en la puerta. Onda, la weá te sirvió un rato, pero ya suéltalo, po. ¿Cachai? No te exacto. podéis quedar en la puerta ahí congelándote. Onda, hay cosas que sirven como transición hacia otro lado. Ujú. Y no podéis vivir la vida como con esta, no sé, pues no podéis ser un weón de 40 años diciendo así como, no sé, mis viejos querían que yo estudiara en la universidad, pero elegí mi propio camino. Es como, sí, pues, pero hace 2 décadas ya, pues, avanza. ¿Cachai? No sé, estoy dando un ejemplo. Ujú. Entonces, eso, Sí, eso. eso. ¿Conclusiones? Yo creo que lo dejamos hasta ahí, ¿sí? Ok. Como es su tema, la dejo concluir a usted, porque tratamos varios temas. Sí, no, fue bastante abierto, como habíamos dicho en un Ujú. principio que iba a Va a ser. costar titularlo, pero bueno, Exacto. adelante. Al final es un tema de tú puedes tomar o puedes ver o puedes consumir el contenido que tú quieras. Ujú. Pueden ser de este tipo, lo que sea. Si te ayuda, bacán, pero no deberías dejarte absorber totalmente Mm. por eso. Tienes que permitirte buscar el equilibrio y poder vivir la vida mientras te diriges a esa meta, a ese objetivo. Y también aprender a sentirte feliz y conforme cuando consigas un objetivo. Mm. Porque si no Celebrar esas disfrutas, pequeñas victorias, exacto, si po. no disfrutas el proceso, la Ujú. victoria, o recolectar la recompensa de algo que ya hiciste bien Claro. en un Le momento. llaman oler las rosas. Yo lo haría, pero no puedo oler. Eso ya. Para el que tenga contexto, no voy a ponerme a explicar esa hueá ahora. Eso, Así que eso. es eso. Ajá. Tienes que tener como un momento para poder apreciar las cosas. Eso. Un gusto como siempre y nos vemos en la siguiente. Adiós.